Buenas tardes y bienvenidos a este foro para el debate sobre medidas anticorrupción organizado por la Asociación Pensamiento Libre. Para los que no nos conozcan, la Asociación Pensamiento Libre es una iniciativa de innovación social promovida por un grupo de personas libres y con amplia experiencia profesional que busca crear un foro de pensamiento con propuestas objetivas y bien informadas para crear opinión y siempre buscando asuntos de interés general para todos los canarios. Vale. Estamos abiertos desde Pensamiento Libre a la participación ciudadana y por ello les animamos a que compartan sus opiniones y sus ideas con nosotros a través de las redes sociales. Pueden contactar con nosotros a través de nuestra web, pensamientolibre.net, a través del correo electrónico info@pensamientolibre.net y en las redes sociales de Facebook y Twitter también. También queremos animar a la participación de otro modo, una forma más activa, y si alguno tiene unas inquietudes como las que tenemos los que formamos actualmente esta asociación, puede contactar con nosotros para participar más activamente. Siguiendo nuestros objetivos, la Asociación Pensamiento Libre organiza hoy este foro debate sobre medidas para erradicar la corrupción. Según las últimas encuestas del CIS, el problema de la corrupción es el segundo asunto que más preocupa a los españoles. Es por ello que hoy queremos tratar este tema, pero desde una perspectiva positiva, buscando medidas para erradicar este problema que tanto preocupa a los españoles. Para organizar el debate, hemos querido abordar el problema de la corrupción desde tres ámbitos distintos. En primer lugar, desde el ámbito institucional y judicial, con la visión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En segundo lugar, el ámbito político. Y en último lugar, desde los medios de comunicación. Lo que concierne a la policía, últimamente, no sé si han oído hablar sobre la UDEF, que es la unidad que se encarga de investigar los delitos fiscales y, ahora últimamente de corrupción. Esto nace, digamos, a partir del año 95, en los años 90, se crea un Real Decreto donde se adjunta una unidad de policía a la Fiscalía Anticorrupción. Pero ya en el 2005, ante, digamos, los apuntes o repuntes de corrupción, se estructura el organigrama del Ministerio del Interior y en concreto la Dirección General de la Policía, la Comisaría General de Policía Judicial, crea la UDEF, que se encarga específicamente de estos tipos de delitos. Estas unidades actualmente están dando muy buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la policía está implicada y lleva una línea de investigación y persecución de los delitos. Es cierto también, y lo tengo que decir, que no estamos exentos a presiones políticas. O sea, jueces, fiscales, medios de comunicación, incluso la policía también, a veces se ven, digamos, presionados por los políticos para que no investiguemos. Pero afortunadamente la policía hace su trabajo. Y prueba de ello, en el 2015, esta unidad recuperó 79 millones de euros que estaban, digamos, sustraídos de las arcas del Estado. Ese dinero que se puede emplear, como ustedes sabrán, en infraestructuras hospitalarias, en pensiones y demás. Como decía, en la corrupción practicada, o sea, las detenciones practicadas en el 2015, se detuvieron a 2.442 personas con estos delitos y se abrieron 1.108 investigaciones, siendo una cifra bastante elevada comparada con los años anteriores. Vuelvo y repito, la policía sigue en su línea. El trabajo que hace la policía a veces se ve mermado y muchos de los policías que investigan esto son, digamos, casos muy tediosos, muy difíciles. Hay que echar muchas horas y cuando llega a un juzgado, el juez poco puede hacer porque se encuentra con el aforamiento, el famoso aforamiento. ¿Quién nos ha bajado una película, una canción, un libro? ¿Quién no se ha ahorrado una factura del GIF? ¿Quién ahora con la declaración de la renta no está haciendo ciertas trampillas para intentar ahorrarlo? Bueno, esa es la mentalidad que tenemos nosotros.
Es una mentalidad que tenemos asumido en la sociedad y lo tenemos como una picaresca. Realmente no lo podemos equiparar al nivel de corrupción que vamos a hablar, y obviamente no son las mismas cantidades, pero sí el pensamiento, que es lo que tenemos que cambiar. Pues bueno, el origen de la corrupción podría ser la propia institucionalización de la corrupción, como bien adelantaba mi compañero Tomás. Está metido por todos lados, en el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial. No nos dejan solos. Tenemos la Oficina de Conflictos de Intereses. Por lo tanto, ¿esto a qué nos lleva? A saber que no hay una democracia real, o que por lo menos es paupérrima, es pobre. Nos jactamos de la democracia, de la libertad de expresión, de todos los derechos, pero al fin y al cabo no tenemos la separación de poderes que deberíamos recuperar de Montesquieu. Volvemos a lo mismo, el poder ejecutivo al fin y al cabo está mezclado en el legislativo y en el judicial. ¿Qué es eso? Para mí, la mayor corrupción que hay. Todos tenemos claro que es complicado hacer periodismo de investigación, es complicado escribir sobre determinados temas, porque la realidad es que la crisis ha hecho que los medios de comunicación dependan y mucho de la administración pública o de los contratos que tienen que ver con la publicidad que se genera en la administración pública para poder subsistir. Entonces, en ese dilema estamos ahora mismo en el año 2016, ¿no? Y no tenemos más que ver cómo últimamente los grandes casos de corrupción que salen a la luz pública salen a través de asociaciones que nada tienen que ver con los medios de comunicación. Hablamos de Wikileaks, hablamos de los papeles de Panamá. No es que se haya realizado un periodismo de investigación, sino que son denuncias anónimas que se vierten en un determinado foro y que luego a raíz de eso se transforma, ¿no? Ya hemos visto que la corrupción es un tema que afecta a todos los ámbitos, también es un tema que preocupa a todos los españoles. Por tanto, les pregunto, ¿es una cuestión de pérdida de confianza? Porque escuchamos, repetidamente frases del tipo: la justicia no es igual para todos, los políticos no nos representan, los medios están comprados, son partidistas. Y por otro lado también escuchamos, ya comentó Rocío antes, frases del tipo: los políticos son el reflejo de la sociedad. ¿Qué somos realmente? ¿Esta sociedad es una sociedad corrupta? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo podemos proponer medidas para cada uno de estos ámbitos y para nuestra vida en general, para erradicar la corrupción? O sea, todo pasa por una reforma procesal, crear un juzgado especial de corrupción, como se hizo en su día contra la violencia de género, que ha dado muy buenos resultados. La policía va en buena línea, pero hay que mejorar externamente, desde la parte judicial. Si unimos esas dos, tanto la judicial como la policial, yo creo que más de uno se lo pensaría antes de meter las manos en las arcas públicas. Por otro lado, también añadiría un endurecimiento del Código Penal. Se reformó el año pasado, pero para corrupción no. Lo que han puesto, la verdad que no, que yo me lo sigo llevando. No existe leyes que yo diga, oye, es que como me pillen, no me sale a cuenta. Pues no existe esa ley. Y luego, por otro lado, a colación de lo que estaba diciendo antes del incumplimiento del contrato, yo propondría como otra medida, si no cumples el 80% de tu programa electoral, tendrás una sanción. Y luego, por otro lado, contra las puertas giratorias, yo añadiría, en lugar de 2 años que dice la ley de altos cargos, que en 2 años es cuando no puedes entrar a trabajar en la empresa privada, yo lo añadiría a 5 años, para coger un cambio de legislatura. Me parece que es el número perfecto y además tipificaría. En Francia está tipificado como delito, en cambio aquí no. Y por supuesto, el aforamiento. Vamos a dejar que sean juzgados por jueces. ¿Qué pasa? ¿Que un juez de la Audiencia Nacional que no tiene preparación, como decía Tomás, en corrupción, va a saber más que un juez que está a pie de calle? El problema es mucho más profundo y de muy difícil solución, ¿no? Porque en el fondo, si cada partido político que llega al poder, ya sea autonómico o nacional, lo primero que hace es llenar de amigos aquellas instituciones que en caso de problemas tendrán que investigarlo, eso nos lleva a pensar que no es un problema que se solucione con unas medidas de este tipo y que es bastante más complicado, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta con respecto al tratamiento que hacen los medios de los temas de corrupción, porque muchas veces está el dilema en decidir
¿Defendemos el derecho de honor de los presuntos corruptos, de los investigados, o defendemos la libertad de expresión de los medios? Al final, los medios de comunicación, ¿que son un obstáculo para este tema o son colaboradores para erradicar la corrupción? Nos pasa exactamente igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o los fiscales. En el fondo depende de la honestidad de cada persona y de cada periodista que desempeña una función. Pero yo creo que históricamente a los medios de comunicación se les atribuye una función de perro guardián de todo lo que ocurre en la sociedad, que es vital. Otra cosa es que se pueda desarrollar de la manera que una sociedad como la actual requiere, ¿no? Yo creo que podemos decir ahora mismo que hay brotes, pero también es cierto que la crisis de los medios de comunicación ha impedido que se pueda realizar una labor de periodismo de investigación profunda y acorde a las circunstancias y a los casos de corrupción que vivimos. Me gustaría lanzarle unas preguntas al público, aquí asistente. ¿Somos todos corruptos? Ya inició el tema mi compañera, me robó la pregunta. Pero también les digo, ¿debemos todos denunciar? Si conocemos un caso de corrupción cercano, ¿debemos denunciarlo? ¿Somos todos responsables? ¿Y de qué modo? ¿A través de una denuncia anónima o de forma pública, con nombre y apellidos, pero que exista pues una verdadera protección del denunciante? Si aquí hubiera una organización, como acaba de decir Tomás, ¿no? No hubiera todas estas cosas que están pasando, porque antiguamente esto no pasaba. ¿No creen ustedes que si el problema de la corrupción son los políticos, no sería mejor quitar políticos? Sí, contestando a su pregunta, habría que quitar políticos. Y con eso nos ahorramos las pensiones también y los sueldos. Estamos en una crisis, la crisis para todos, pero ¿hasta qué punto esa publicidad que los medios permiten que contraten los partidos políticos no daña todavía aún más? Porque la verdad que muchas veces llega a ser escandaloso cómo una misma noticia se ve de distintas maneras dependiendo del periódico o del medio que la publique. Yo no veo con malos ojos el que los medios de comunicación tengan publicidad institucional, porque en el fondo está dentro de los presupuestos de cada administración. Lo que sí es evidentemente devastador para el periodismo es cuando se hace a cambio de algo, ¿no? Y normalmente ese algo es silenciar determinadas cosas. Ahí es cuando el periodismo pierde por completo su función. Esas cosas son las que han ido creando y las que van impregnando y las que nos están degradando todo el sistema democrático y toda la lucha y todo el esfuerzo. Si lo unimos ahora a que ya resulta que lo que se hizo, la transición, todo esto ha sido un disloque, pues ahora lo que tenemos es una sociedad desarbolada y una sociedad que lo que está trayendo pues es un futuro incierto y una falta de gratitud para todos los que lucharon y todos los que intentaron traer esta libertad y esta democracia. Tenemos una democracia de 40 años. Está en un límite que hay que mejorarla más todavía. Las instituciones hay que mejorarlas, cambiar ciertas cosas. No en sí son los políticos, sino las instituciones que se han quedado un poco enquilosadas. Hay que recuperar, digamos, la idea de la transición y luchar por la democracia. La democracia no es mala. Son malas los que hacen de ellas un negocio. ¿Qué incentivo da la prensa a un funcionario de carrera en un país en crisis para que filtre un archivo policial, un secreto de sumario, etcétera? Algo que le puede costar su puesto. Es complicado que los medios de comunicación tal y como están y tal y como han estado en los últimos años paguen por tener acceso a determinada información. Si es cierto es que pueden recibir algo a cambio por guardarse información, y aquí entra en juego el famoso dicho que el periodista vale más por lo que calla que por lo que cuenta. A mí me asombra que se diga que hay personas que no han metido mano en la caja y que por eso no son corruptos. Pero si llevan 20 años cobrando sueldos astronómicos de la administración y están consintiendo la corrupción de los que están a su lado o por debajo de él, yo creo que esas personas son corruptas también. O sea que en España todavía vivimos la corrupción de la época de Franco. En la época de Franco no había corruptos, porque eran todos corruptos. El problema viene del propio sistema y de la propia educación que creo que nos hemos hartado aquí ya de procurarlo.
lo que tenemos que hacer es que los jueces no sean nombrados por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, que es lo que estábamos hablando de la separación de los poderes. Entonces, si una vez que el Gobierno no controla, el Poder Ejecutivo no controla el judicial, tendrán un poquito más de libertad para ser realmente jueces. Hace falta voluntad, voluntad en la aplicación de la ley. Y yo ahí no veo ninguna, te lo digo sinceramente. Lo poco, además, nuestra asociación, por ejemplo, está redactados por los estatutos. Tenemos prohibido recibir subvenciones de nadie. No va a haber ninguna pregunta. Simplemente decir que la propuesta mía sería que a los políticos, que también presuntamente se les abre, por motivos se les abre una diligencia, pues que se les separe, se les suspenda y se aparte de la política. Y si no existe esa ley o ese decreto o ese estatuto, pues que se apruebe por los que tendrían que hacerlo, nada más. Bueno, creo que ha sido un debate interesante. Hemos sacado, pues, entre todos, muchas propuestas y medidas en positivo para erradicar la corrupción. Por mi parte, pues muchas gracias. Me gustaría invitar ahora a Eduardo González, es el presidente de nuestra asociación Pensamiento Libre, para que haga la clausura del acto. Yo creo que una de las cosas que ha quedado de manifiesto es que la corrupción es una lacra que afecta de lleno al desarrollo y al bienestar de nuestra sociedad, además de producir un efecto devastador, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, que observan cómo valores elementales como el esfuerzo, la meritocracia, la honestidad, quedan desplazados, ¿no? y vienen a ser sustituidos por otro tipo de valores o de cuestiones como la impunidad, la trampa, el chantaje, el cultivo de relaciones de influencia, de poder, ¿no? En definitiva, buscar el beneficio propio en detrimento del interés general, ¿no? Nosotros, desde Pensamiento Libre, como asociación 100% independiente y apartidista, formada por personas comprometidas que quieren aportar su pequeñito grano de arena para cambiar a mejor las cosas, ¿no? Nos comprometemos y trataremos siempre de contribuir al proceso de cambio cultural que se necesita para erradicar la corrupción de nuestro entorno, de nuestra sociedad, ¿no? Estando siempre vigilantes y denunciando cualquier caso de corrupción que conozcamos, ¿no? Con eventos como el de hoy, lo que pretendemos es generar conciencia social y generar también una opinión informada para el debate basada en datos y planteamientos objetivos. De la misma manera, propiciar espacios para el debate, para la reflexión en asuntos estratégicos que, bueno, con la rapidez del día a día muchas veces no tenemos tiempo para pararnos a pensar, y sobre todo con una visión a largo plazo, ¿no?, del futuro que queremos para la sociedad canaria y para nuestro país en general, ¿no? Y en última instancia, movilizar para la acción, ¿no? Queremos que esto no se quede en mero debate de ideas y de planteamientos, sino que se transforme en propuestas concretas y en medidas para la acción, ¿no? Acción que en unos casos implicará a los agentes sociales, a la sociedad, a cada individuo, dentro de lo personal, en otros casos pues, a partidos políticos, a federaciones, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos es avanzar, contribuir, aportar nuestro pequeño grano de arena para poder avanzar hacia una sociedad canaria mucho más y mejor informada y que esté, por tanto, en mejor disposición de elegir su propio destino, ¿no? Y su propio destino, en gran medida, pasa también por saber elegir a quienes nos representan, en este caso los partidos políticos. Tenemos muy cercano ya a las próximas elecciones generales, donde los ciudadanos, a pesar del hartazgo y la decepción que ha supuesto el no haber podido alcanzar los acuerdos, ¿no?, que hubiesen permitido tener a día de hoy el Gobierno, debemos tener conciencia de que es un momento y una oportunidad, como pocas, ¿no?, para ejercer esa libertad de decisión y de opción por las opciones políticas que mejor puedan representarnos, ¿no? Y ya para terminar, recordar, aunque Guasimar apuntó al principio, las fórmulas de colaboración. Nosotros, como asociación sin ánimo de lucro, pueden y les animamos a que consideren colaborar
en el nivel que cada uno pueda, ¿no? Hay fórmulas muy básicas como hacerse seguidores de las redes sociales, de la página web, suscribirse al boletín, ayudarnos a difundir nuestros posicionamientos y, bueno, en definitiva, dar a conocer, si consideran que lo que leen y lo que observan publicado y lo que ven en las redes sociales pues es algo con lo que se puedan sentir identificados, pues que sean antenas, ¿no? Y se conviertan en antenas difusoras de esos posicionamientos, ¿no? Un siguiente nivel de compromiso, bueno, tenemos ya varios, de hecho, varios colaboradores que escriben artículos, ¿no? Y que nos proponen artículos de diversa índole, en temáticas siempre de interés general, y para nosotros, en la mayoría, pues, profesionales que estamos ahí sacando tiempo y minutos exprimiendo el calendario, pues todo lo que sean esas colaboraciones, si son expertos o tienen una experiencia muy concreta en algún determinado tema, pues desde luego estaremos siempre encantados de recibir sus aportaciones y de difundirlas a través de nuestros canales, ¿no? Les animo también a que consideren la posibilidad de hacerse socio como asociados a Pensamiento Libre. Bueno, tienen los estatutos en la página web, pues tienen oportunidades estupendas de poder colaborar y hacer que este proyecto poco a poco vaya fraguando y se vaya consolidando. Y bueno, pues sin descartar que las economías, aquellos que dispongan de economías apoyantes, pues como asociación, pues también pueden convertirse en mecenas y apoyarnos, eso sí, sin ningún tipo de ánimo, digamos, de interés, beneficio personal, y por supuesto siempre a título personal, ¿no? A título individual, no como empresas, pero sí a título personal, pues estaremos encantados de, ya digo, desde la micro colaboración hasta el mecenazgo, pues cualquiera de esos ámbitos, y por supuesto siempre también para nosotros el contar con componentes y participantes, pues ya eso es un valor intangible enorme, ¿no? Y es lo que da sentido a nuestros eventos. Así que muchísimas gracias a todos por participar, al Club La Provincia, y les animamos a que nos sigan y por supuesto quedan emplazados a nuestro próximo foro de debate que tendrá lugar a la vuelta del verano, y por supuesto estarán plenamente informados a través de nuestros canales de comunicación.